Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a introducir el tema de los estudios de mercado. En este sentido, lo que vamos a hacer es presentar los objetivos que tiene este tema, así como también ir haciendo una pequeña introducción sobre la importancia que tienen los estudios de mercado en la rentabilidad de un proyecto de inversión. Empezaremos primero cuáles son los objetivos del aprendizaje. En primer término, sería explicar la importancia del estudio de mercado para determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión, explicar los elementos que integran los estudios de mercado, diseñar una investigación de mercado, manejar los elementos que integran el análisis del perfil de los productos, exponer los elementos que integran el análisis de la demanda y la oferta, conocer los elementos que integran el análisis de los canales de distribución y promoción y analizar el tema de las estrategias para fijar el precio de los productos. ¿Qué objetivos busca el estudio de mercado? ¿Qué se busca con el análisis de los estudios de mercado? Esa sería una de las primeras preguntas que tenemos que ir planteando. Y en ese sentido, hay varios objetivos que tiene realizar un estudio de mercado. Uno de ellos es constatar si hay demanda por ese producto, si hay una demanda insatisfecha y si el producto que está generando o que va a generar el proyecto logra satisfacer esa demanda insatisfecha. Otro objetivo importante es proponer productos que sean mejores a los que ofrece actualmente la competencia. Otro objetivo, sin duda alguna, es estimar la cantidad que el mercado demanda y que al mismo tiempo tiene posibilidad de adquirir. De esta manera se puede tener la demanda de un producto, pero no necesariamente el dinero o la capacidad de adquisitivo para poderlo comparar. Otro de los objetivos es analizar los canales de distribución más adecuados para la comercialización de ese producto que se espera producir. Del mismo modo, se tiene que estudiar como objetivo cuáles son las técnicas de la competencia para vender sus productos, es decir, analizar las estrategias de comercialización que tiene la competencia, analizar sus ventajas y sus desventajas. Conocer también los precios de los productos que son similares, sustitutos y complementarios. Y finalmente, conocer los mecanismos más adecuados para influir en la demanda del producto que se pretende generar, del producto, del servicio que se pretende generar. Sin duda alguna, de todos estos objetivos, el más importante es averiguar si hay demanda por el producto que va a generar el proyecto. Ese es el punto fundamental. Entonces, asumiendo que hay demanda por un determinado producto, que es el que va a producir el proyecto, ¿qué atributos serían los ideales que éste debería de tener para lanzarlo al mercado? Aquí es importante señalar que estos van a estar en función de las preferencias que tenga el consumidor. Esto se resume en la frase al cliente lo que pida. En ocasiones, por ejemplo, creemos que los consumidores solo demandarán productos de altísima calidad. Sin embargo, es necesario hacer un análisis más profundo para conocer realmente cuáles son las características que busca el cliente. De esta manera puede suceder que, aunque el consumidor valora un producto de alta calidad, adquiere un producto de menor calidad, toda vez que su poder adquisitivo no le permite adquirir bienes de alta gama o de alta calidad. En este esquema me parece que resume muy bien este capítulo que vamos a analizar, que es la estructura del análisis de mercado de un proyecto de inversión, en donde se analizan, yo diría, 4 variables fundamentales, que es la oferta, la demanda, los precios y la comercialización de ese bien y de ese servicio. En este sentido, se analizan no solamente un mercado como suele creerse,
sino diferentes mercados. Vamos a analizar el mercado proveedor, que es el que garantiza las materias primas necesarias para producir un bien o un servicio. También vamos a analizar el mercado competidor. Este mercado competidor, como vamos a ver, no solamente es en el producto mismo, es decir, no solamente es en la oferta, sino también incluso en la demanda por adquirir materias primas, por adquirir algún insumo que requiera la empresa. También se va a analizar el mercado consumidor. En este vamos a analizar, bueno, cuáles son las características que tiene el consumidor, los hábitos de consumo, entre otros términos. Otro mercado que se debe de analizar es el mercado distribuidor, en donde, bueno, se estudia los canales más adecuados para llegar al cliente final. Este es, grosso modo, el esquema de análisis del proyecto. Incluso hay un mercado más, que es el mercado externo. En ocasiones, bueno, se requiere analizar un mercado externo, toda vez que, digamos, no hay una materia prima en el país y se requiere importar. Y bueno, esto nos obliga a estudiar las condiciones del mercado externo. Vamos a explicar más de fondo cada uno de estos mercados para poder ir anotando ideas principales. Entonces decíamos, bueno, el análisis de mercado incluye estudiar diversos tipos de mercado. Uno de ellos es el mercado proveedor. En el mercado proveedor, aquí se hace referencia a la dependencia que tiene un proyecto de la materia prima para producir un bien o un servicio. Especialmente si solamente hay un solo proveedor o pocos proveedores en la zona y hay que, de alguna manera, hay que competir con ellos. Por lo tanto, aquí es importante analizar la cantidad, la calidad, la oportunidad de recepción de las materias primas, el costo de estas, porque van a ser fundamentales para determinar el costo de operación del proyecto. Es importante entonces también proyectar cuáles serán los precios futuros de las materias primas para determinar la rentabilidad del proyecto, ya que hay algunas materias primas que son bastante volátiles y en ese sentido se requiere hacer una proyección del costo de las materias primas para determinar la posible afectación que tenga un cambio en los precios de los insumos en la rentabilidad del proyecto, y en ese sentido obligará a realizar un análisis de sensibilidad y de riesgo de cómo esta situación puede alterar los costos y en consecuencia la rentabilidad del proyecto. Entonces hay situaciones en donde, digamos, hay mercados que están muy interrelacionados entre ellos y esto obliga a estudiar un mercado que originalmente no se contemplaba. Por ejemplo, considere el caso de una empresa que se dedicó a producir papel a partir de la materia prima bagazo de caña. Sin embargo, bueno, sucedió que al mismo tiempo el precio del petróleo se disparó, lo cual incentivó a otras empresas a recurrir a esta materia prima, dado que es más barata, y esto eventualmente hizo que el precio del bagazo de caña subiera de una manera muy significativa, afectando con ello los costos de producción, que se tenían contemplado inicialmente en el proyecto. Entonces, debe de estudiarse mercados que estén interrelacionados y que tengan que ver con la proveeduría de la materia prima. Entonces, además de esto, bueno, deben estudiarse alternativas para obtener la materia prima, así como analizar, bueno, cuáles son las condiciones de compra, la perecibilidad del insumo, de la materia prima, los costos de esta, si requiere alguna infraestructura especial de bodegaje y demoras, por ejemplo, en su recepción. ¿Qué pasa? ¿Cómo impactará esto a la operación del proyecto? De la misma manera, bueno, resulta
importante la disponibilidad de la materia prima, ya que, como señalamos, es parte fundamental de los costos de abastecerse. También lo tiene, desde luego, el precio y las condiciones de pago, las condiciones crediticias, los volúmenes, los descuentos que se obtendrían por, digamos, por compras en gran volumen. Después tenemos al mercado competidor, que podemos dividir en dos. Tanto se compite directamente mediante, digamos, directamente con el producto que estamos produciendo, pero también de manera indirecta, como ya señalábamos hace un momento. Entonces, en el mercado competidor indirecto, a veces se tiene que competir por la materia prima. Este es un caso en donde existe la posibilidad de que existe solamente un proveedor de materia prima o pocos proveedores y no se dan abasto para cubrir la demanda que tendría, digamos, la introducción del proyecto, lo cual pondría en riesgo toda la operación del proyecto mismo. Entonces es importante considerar esta situación. O, por ejemplo, considere también que se esté manejando algún producto que requiera refrigeración y resulta que en la zona en donde se va a instalar el proyecto no hay cámaras de refrigeración o hay muy pocas, y entonces hay que competir por ellas para poder acceder a este servicio que se requiere. Ahora bien, en cuanto al mercado directo, aquí hablamos propiamente de aquellas empresas que producen el mismo bien del proyecto. Aquí es vital conocer la estrategia comercial de la competencia. Por estrategia comercial entendemos los precios a los que los venden, las condiciones, plazos y costos de los créditos, los descuentos que conceden por volumen de compras y pronto pago, cuál es el sistema de promoción que actualmente vienen desarrollando, la publicidad, el canal de distribución que actualmente la competencia viene desarrollando, y en ese sentido tomar en consideración todos estos elementos a la hora de hacer la estrategia comercial del proyecto. Es importante en ese sentido analizar la estructura del mercado, toda vez que pueda haber pocos oferentes del producto, pero tal vez estos compitan ferozmente, haciendo que no se pueda fijar un precio demasiado elevado. O puede suceder lo contrario, que haya muchos oferentes, pero no necesariamente competirán, digamos, de una manera tan intensa. Esto va a depender en gran parte de cuál va a ser la estructura del mercado en donde se va a colocar el producto. Típicamente tenemos una estructura de mercado de competencia perfecta, un monopolio, monopsonio, competencia monopolística, oligopolio como principales referentes teóricos. Entonces es necesario aquí ubicar cuál es la estructura de mercado a la cual se va a enfrentar el proyecto que vamos a poner a consideración. Ahora bien, también analizamos lo que es el mercado consumidor. Aquí es vital conocer los hábitos, las motivaciones de compra. Es también necesario identificar quién es el consumidor, segmentarlo de manera individual e institucional, clasificarlo por grupo de ingreso, por edad, entre otros elementos. Y bueno, también es importante hablar acerca del mercado distribuidor, toda vez que ese es el canal a través del cual se hará una entrega oportuna del bien o del servicio que está generando el proyecto para llegar al consumidor final. Si es el caso, por ejemplo, de productos que son perecederos y hay un atraso en su entrega, puede ocasionar costos muy significativos para la empresa. Entonces es importante analizar esta parte que tiene que ver con el manejo de los productos y el costo que tiene, desde luego, los diferentes canales
de distribución. Y finalmente tenemos el mercado exterior. Este es el caso en donde hay que recurrir a fuentes externas de abastecimiento de materias primas que obliga, a estudiar el mercado exterior. Dado que no se produce nacionalmente, hay que hacer un análisis del mercado exterior y aquí es importante considerar el tipo de cambio, considerar la política de aranceles, considerar la comercialización, cómo hacer llegar esa materia prima hasta acá. En general, todo lo que tiene que ver con la política comercial. Esto es básicamente lo que hacemos referencia al análisis de mercado. Como pueden ver, no es un solo mercado. Hay varios tipos de mercados que hay que estudiar y que todos ellos van a influir de manera muy directa sobre la rentabilidad del proyecto. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.